Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo los dos primeros capítulos de Daniel. El primer capítulo lo titulé de esta manera, En el mundo sin ser del mundo, porque creo que refleja bien lo que estaba pasando allí al haber sido llevado Daniel juntamente con otros jóvenes también desde su tierra, desde la tierra de Israel hasta Babilonia, y a pesar de las presiones que se ejercieron sobre ellos y concretamente sobre Daniel, por ejemplo en el caso de las comidas, y también el hecho de ser cambiados sus nombres, que veíamos que era mucho más que simplemente un mero sonido, nada más, sino que había detrás de ese cambio de nombre un intento de cambio de identidad, de cambio de personalidad, de haber creído, de haber vivido de acuerdo a una cosa, ser cambiados totalmente a otra, que era el paganismo dominante que había en Babilonia. Sin embargo, vimos cómo Daniel y sus tres compañeros van a permanecer íntegros, de manera que aunque están en Babilonia, pero sin embargo Babilonia no ha entrado en su corazón. Y vimos también cómo Dios honró eso, dotando a estos muchachos y especialmente a Daniel con el don de interpretar sueños. Y esa va a ser la ocasión en el capítulo 2 de que él ejerza ese don que Dios le dio cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño que se le olvida, llama a los magos y adivinos de Babilonia para que le interpreten el sueño, que se supone que esa era su tarea, y sin embargo no pueden porque no saben cuál es el sueño que el rey ha tenido, y el rey les dice que se le ha olvidado, y entonces, como ellos dicen, es imposible que podamos descifrar un sueño sin saber el contenido del mismo. Entonces el rey, en un arrebato de ira, manda matar a todos los que tienen que ver con esto de la interpretación de los sueños. Uno de ellos, por lo tanto, es Daniel. Y ahí es cuando, ante esa orden de ejecución, de muerte, es cuando Daniel va a decirle a sus tres amigos: vamos a suplicar a Dios que nos muestre el secreto. Y efectivamente Dios va a revelar a Daniel cuál es el contenido de ese sueño, y no solamente eso, sino que le va a dar también cuál es la interpretación del sueño. Y el sueño era la estatua gigantesca que el rey Nabucodonosor está viendo en ese sueño, formada por varios metales: oro, plata, bronce, hierro y finalmente barro. Y entonces la interpretación son los reinos de este mundo en medio de toda su gloria: el oro, la plata, la fuerza del bronce, la firmeza del hierro, pero también la debilidad del barro. Y ahí es donde hay una piedra cortada no con mano, lo cual quiere decir que no tiene un origen de este mundo, sino que tiene un origen celestial, que va a herir a la gigantesca estatua en su punto más débil, que son los pies, y eso es lo que va a provocar entonces finalmente el derrumbe de la estatua, y esa piedra pequeña se va a convertir en un gran monte que va a llenar toda la tierra, lo cual quiere decir entonces que es el reino de Dios el que va a hacerse hegemónico finalmente en toda la tierra, después del derrumbe de todos los reinos y gobiernos de este mundo. Y como consecuencia de que Daniel ha recibido el conocimiento del sueño y también la interpretación del sueño, entonces el rey
reconoce la superioridad del Dios de Daniel, entonces, y de hecho también encumbra, levanta a Daniel y también a sus amigos los pone como gobernadores de la provincia de Babilonia. Y aquí es donde entraríamos entonces en el comienzo del capítulo 3. Hay un contraste muy, muy marcado entre el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3. Si vemos en el capítulo 2 y versículo 47, dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Así que aquí el rey está reconociendo, está confesando, declarando la grandeza del Dios de Daniel. El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, superior entonces a todo lo demás. Esa es la confesión que el rey está haciendo. Sin embargo, en el capítulo 3 y versículo 1 leemos: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Es decir, el mismo hombre que antes ha declarado todo esto acerca de Dios, del Dios vivo y verdadero, después, no sabemos cuánto tiempo después, pero un poco después, entonces está levantando una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. 60 codos son aproximadamente 30 metros y la anchura de 6 codos son 3 metros. Es decir, es una estatua descomunal. La estatua que hay en Río de Janeiro, Brasil, del famoso el Cristo Redentor, tiene estas dimensiones aproximadamente. Unos dicen que son 30 metros, otros dicen que son 38, no sé si unos cuentan la base y con eso hace 38 y otros quitan la base y entonces se queda con 30. Pero lo cierto es que más o menos es la misma dimensión de esta estatua, es decir, lo que este hombre está haciendo aquí es algo verdaderamente descomunal y grandioso. Y entonces lo que llama la atención, choca inmediatamente, es cómo puede ser que un hombre que ha hecho una declaración confesando a la realidad del Dios verdadero, luego resulta que vuelve otra vez a los viejos caminos de la idolatría. No ha aprendido la lección, no ha sacado las conclusiones para decir todo esto es falso, todo esto es mentira, todo esto es pura materia y no tiene vida, ni existencia, ni nada más. Y aquí podemos sacar una lección muy importante. Alguien puede quedar impresionado cuando ve, cuando capta algo sobrenatural, algo que sobrepasa lo normal y lo que es vulgar, y entonces decir, ah, sí, claro, Dios está ahí, Dios es real, Dios está presente, puede quedar impresionado. Pero una cosa es quedar impresionado, la impresión, y otra cosa es la conversión. La conversión implica un cambio de corazón, implica un cambio de mente, un cambio de total, radical, de manera de pensar. La impresión es simplemente algo momentáneo, algo superficial, algo que dices, ¡oh, qué grande es esto, qué magnífico! Dura un poco de tiempo, luego toda esa sensación, toda esa impresión se va evaporando, va desapareciendo, hasta que finalmente queda en nada y se te olvida todo aquello que en un momento dado parecía tan auténtico y tan real. Y esto es
lo que va a ocurrir con este hombre. Sí, ha recibido una fuerte impresión, pero no ha habido una verdadera conversión en su corazón. Y en este sentido eso me recordaba otro caso de personaje, esta vez en el Nuevo Testamento, que lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y versículo 13. Es cuando el evangelista Felipe llega a Samaria, y en Samaria el personaje dominante que estaba allí era Simón, que era un mago que tenía embaucada a toda la ciudad, tenía engañada a toda la gente, porque con sus artes mágicas les había hecho creer que él era alguien grande, que era alguien importante. Y allí, a esa ciudad, es cuando llega Felipe, el evangelista, anuncia el Evangelio, y entonces no solamente anuncia el Evangelio, sino que también, como dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es una conmoción lo que está ocurriendo bajo el ministerio de Felipe, de tal manera que Simón, que hasta ese momento había sido la figura dominante, ha pasado totalmente a segundo plano. Y como dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y este hombre parece que se ha convertido, porque dice que creyó y que además se bautizó, hizo una profesión de fe, pero sin embargo, cuando llega el momento de descubrir lo que hay en el corazón, dice en el versículo 17, entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí tenemos cómo este hombre Simón había quedado impresionado por todo lo que Dios estaba haciendo a través de Felipe, todos esos milagros, sanidades, liberaciones de demonios, etc. Eso le había causado una impresión, pero realmente este hombre no se había convertido, aunque había hecho el acto externo de bautizarse, su corazón seguía siendo el mismo, porque en realidad lo que él anhelaba era su propia gloria. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y de esa manera yo voy a ser instrumento y la gente va a tener que venir a mí para que reciban el Espíritu Santo. Es decir, la vieja apetencia de orgullo, de protagonismo que había en Simón hasta entonces, sigue latente. Y aquí se quiere hacer patente mediante esta compra de la imposición de manos de parte de los apóstoles. Entonces vemos aquí como otro caso de alguien que ha quedado impresionado, pero que no ha sido convertido. Su corazón no ha cambiado, sigue siendo exactamente lo mismo. Igual que Nabucodonosor, el viejo idólatra que fue Nabucodonosor y que confesó al Dios de Daniel, seguía siendo el mismo idólatra, porque poco después va a levantar esta estatua descomunal entonces en aquel sitio. Y no solamente eso, es que levanta la estatua,
sino que allí va a venir la orden determinante de que todos tienen que adorar, todos tienen que rendir culto a esa estatua que el rey ha levantado. Versículo 2, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que es una convocatoria muy grande y muy solemne, muy importante. Allí están los grandes del reino, los importantes. Y versículo 4, el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Así que esta es la orden determinante que el rey está dando de adorar a esa estatua, y todo el mundo entonces debe de hacerlo. Qué cambio, ¿no? Qué orden ha dado aquí este hombre. Y aquí es donde va a llegar el momento en el que los que no quieran someterse a esta orden van a tener que enfrentar las consecuencias, y la consecuencia es la pena de muerte. Es decir, esto nos enseña que este mundo, aquí concretamente en Babilonia, pero este mundo en el que vivimos es un mundo peligroso para aquellos que quieren ser fieles a Dios, porque va a llegar el momento en el que vamos a vernos en la disyuntiva de a quién vamos a ser fieles. Y aquí el que está dando la orden es el que ha promovido, ha nombrado a estos muchachos judíos, a Daniel y a sus amigos también, los ha promovido. Es decir, la orden no viene de alguien que para ellos no significa nada, la orden viene de alguien que les ha ayudado a ellos, que les ha levantado. ¿Qué hacer ante esta disyuntiva, ante esta orden? Y aquí es donde una de dos: o eres fiel a Dios y entonces enfrentas las consecuencias, o eres fiel al mandato del rey y entonces lo que estás haciendo es traicionando a Dios. Este mundo es un mundo peligroso, y como ya dijimos, una de las características que hay en el libro de Daniel, uno de los temas, es la persecución que van a sufrir todos aquellos que quieran ser fieles a Dios. Esto es algo que no es la primera vez que ocurre. Cuando miramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 10, está Elías en la cueva metido, huyendo de la amenaza que Jezabel le ha hecho de que lo va a matar. Y cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?, primer libro de Reyes 19, versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, el tiempo en el que Elías está viviendo es un tiempo de persecución abierta contra los verdaderos creyentes, hasta el punto de que han matado a muchos, bajo la orden de Acab y de Jezabel, han matado a muchos de los que querían ser fieles a Dios. Viene de atrás, por lo tanto, la persecución,
está aquí presente en el libro de Daniel, y cuando avancemos en las páginas de la Biblia vamos a volver a descubrir otra vez que la persecución está presente. Porque uno de los temas que se repiten una y otra vez en el libro de los Hechos es precisamente el de la persecución. Es que vas a recibir órdenes de parte de gobernantes, de parte de las autoridades, que ordenan algo contrario a lo que Dios ha mandado. Allí otra vez, si volvemos al libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 19, después de la sanidad del hombre cojo, paralítico, que estaba allí a la puerta del templo, y de todo lo que eso conlleva, de la gente arremolinándose y del crecimiento de la iglesia, es cuando Pedro y Juan son detenidos y llevados ante las autoridades judías. Versículo 18, estamos en el capítulo 4 de Hechos. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que aquí está la orden de las autoridades, y aquí no son paganos, no es un Nabucodonosor, aquí son los sacerdotes, son los doctores de la ley, son los representantes del pueblo de Israel los que están dando esta orden de no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Es una orden que va contraria a la voluntad de Dios, que es que se predique el Evangelio. ¿Qué hacer? Las autoridades de mi nación me están diciendo que no haga esto. Dios me dice que eso es precisamente lo que tengo que hacer. Y ahí es donde Pedro se levanta y Juan, y responden sin titubeos, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que ellos lo tienen claro. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque esos hombres estén en una posición muy elevada y sean alguien tan importante para nosotros como los representantes de nuestro pueblo. Otra vez en el capítulo 5 y versículo 29 tenemos la misma situación. El crecimiento de la Iglesia está despertando los celos, está despertando la hostilidad de las autoridades. Versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y van a enfrentar las consecuencias de nuevo. Aquí tenemos cómo volvemos otra vez a Daniel, capítulo 3, ante este mandato de la adoración de la estatua, viene la denuncia de los varones judíos que no están dispuestos a obedecer la orden del rey. Versículo 12, Daniel 3:12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No obedeceremos la orden del rey. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo,
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Esta es la situación en la que estos jóvenes se están encontrando. Y ahí es donde ellos van a declarar ante el rey su firmeza y su fidelidad a Dios. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Son todo un ejemplo de integridad en medio de la prueba. La fe, nuestra fe, llega un momento que va a ser puesta a prueba. Aquí, en este mundo en el que estamos viviendo. No es solamente el caso de ellos hace 2500 años, sino que ahora mismo, en el siglo XXI, todo cristiano llega un momento en el que su fe es puesta a prueba. Es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las cosas preciosas, las cosas valiosas, tienen que someterse a prueba para ver que efectivamente son valiosas, que no es solamente el brillo, que no es solamente la apariencia, sino que realmente en esencia tienen ese valor. El oro verdadero, no simplemente un baño de oro, sino el oro, que es todo ello de ese metal, se mete en el crisol para demostrar entonces su valía. De la misma manera ocurre con la fe del creyente. Para saber si es una fe auténtica y no simplemente algo temporal o algo que uno ha quedado impresionado por lo que ha visto o ha oído y nada más no pasa de ahí, esa fe tiene que ser sometida a prueba. Y entonces cuando pasa la prueba es cuando se ve, se demuestra que es fe auténtica. Estos muchachos son sometidos a la prueba también y su fe va a ser probada y va a demostrarse entonces que es una fe auténtica. Sabemos, si hemos leído el capítulo, lo que ocurrió. Son arrojados al horno, entonces de fuego ardiendo, y los que los arrojan al horno, el horno ha sido levantado, ha sido encendido con mucha fuerza, con mucha potencia, los mismos que lo arrojan perecen en el hecho ese, y sin embargo los tres muchachos, cuando el rey se asoma al horno, ve que en vez de haber 3 personas allí, hay 4 dentro del horno que se están paseando en medio del fuego, de tal manera que las llamas no les tocan. Un horno ardiente que no quema. En este sentido se puede aplicar a esta escena lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Efectivamente, literalmente, en el caso de estos muchachos, esa promesa que hay ahí en Isaías se estaba cumpliendo en sus vidas. Y es muy posible que la alusión que hay en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 34,
cuando empieza a citar los casos de personas, de creyentes, que creyeron en las promesas de Dios e hicieron proezas a través de esa fe, dice en el versículo 34, apagaron fuegos impetuosos. Es posible que el autor de Hebreos, cuando escribió esto, tuviera en mente precisamente el caso de estos muchachos que estaban aquí. Es toda una lección para nosotros, para todo el pueblo de Dios, en cualquier época en la que viva y donde viva, entonces, de esto. Y es interesante, llama la atención el hecho de que ellos tres no estaban solos en el horno, sino que había un cuarto personaje que estaba con ellos, que es precisamente el que los preserva, el que los guarda y libra del fuego devorador. Y en ese sentido es lo que dijo David en el famoso Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y aquí ellos no están solos. Dios no los ha abandonado, sino que Él está con ellos. Y eso es precisamente también lo que hace que nosotros podamos tener victoria en medio de las pruebas, porque no las estamos pasando solos, no estamos dejados a nuestras propias fuerzas, que son muy pocas, sino que Él está con nosotros para preservarnos. Y en ese sentido es lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él está aquí en la cárcel. Es su último encarcelamiento. Después de aquí va a salir para ser ejecutado. Pero Él está diciendo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Después de este milagro, de este portento, el rey Nabucodonosor queda de nuevo impresionado. ¿Cómo no va a quedar impresionado? Si esto es algo que nadie ha visto, que nadie podía pensar que iba a suceder. Y allí es donde viene la segunda confesión, la segunda declaración que este rey hace sobre Dios, acerca del Dios de Israel. Versículo, estamos en Daniel 3, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es la segunda ocasión en la que este rey proclama a Dios y proclama su grandeza. La segunda, no será la última. Todavía va a haber otra en la que él vuelva de nuevo a confesar y a declarar a Dios. Me llama la atención una cosa también, es que el fuego que a ellos, a estos tres jóvenes, no les quema, destruye a aquellos que les han echado al horno de fuego. Versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abed-nego. El fuego que quema
a unos, no toca a otros. Es algo similar a lo que ocurrió cuando Israel sale de Egipto y atraviesan el Mar Rojo. El agua que se aparta para que ellos pasen es la misma agua que va a ahogar a sus enemigos, los egipcios. Allí lo tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Las mismas aguas que se apartan para Israel son las aguas que anegan a los egipcios. El mismo fuego que no toca a Sadrach, Mesach y Abednego es el fuego que va a destruir a quienes les han echado allí. Un horno ardiente que no quema a aquellos a los cuales Dios ha protegido, a los suyos. Pasamos así al capítulo 4, he titulado el capítulo El ensoberbecido humillado. Es el sueño, a raíz del sueño que tiene Nabucodonosor sobre ese árbol gigantesco bajo cuyas ramas crecen todo tipo de criaturas y se alimentan y viven del árbol, etc. Y llegado un momento, entonces hay una palabra de derribar al árbol y solamente dejar la parte inferior. Y el rey queda turbado por este sueño y de nuevo otra vez llama a todos sus magos, adivinos, etc., para que le interpreten el sueño, pero ninguno de ellos puede hacerlo. De nuevo volvemos aquí a ver lo que dijimos en la introducción a Daniel. Uno de los temas en este libro es el fracaso de la sabiduría humana. El fracaso de la sabiduría humana, que llega un momento que no puede, no tiene capacidad para conocer lo que verdaderamente hay que conocer. Y sin embargo, está la sabiduría de Dios, que procede de Dios, que da luz y entendimiento, en este caso a Daniel, para que le interprete el sueño. En este capítulo, en el libro de Daniel aparece un nombre de Dios hasta 14 veces, y ese nombre de Dios es Altísimo, Altísimo. En este capítulo, concretamente 4, aparece hasta 7 veces el nombre Altísimo. De las 14 veces que aparece en el libro, aquí aparece la mitad de ellos. Quitando el libro de los Salmos, este es el libro donde más veces aparece el nombre Altísimo para Dios. En Salmos aparece hasta 21 veces. 21. Pero es que Salmos son 150 salmos, son muchas páginas. En cambio, Daniel solamente tiene 12 capítulos, nada más. Es decir, proporcionalmente, en Daniel es donde más veces aparece el nombre Altísimo que en ninguna otra parte de la Biblia. Y esto no es una casualidad. Es muy apropiado que este nombre aparezca aquí, porque como estamos viendo, estamos en medio de un ambiente totalmente pagano, totalmente idólatra, donde hay tantos ídolos, donde hay tantos dioses falsos, que este nombre Altísimo, el que está por encima, el que tiene dominio sobre todo lo demás, es muy apropiado aquí que esté tantas veces presente
aquí en este libro. Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Ese árbol tan grande, tan majestuoso, que va a ser derribado, eres tú, rey, que vas a ser derribado, vas a ser humillado y vas a comportarte como un animal durante cierto tiempo hasta que reconozcas que el Altísimo es el que da el reino a quien Él quiere. Y efectivamente esto es lo que va a ocurrir. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babilonia fue la gran ciudad del mundo antiguo. Fue la admiración del mundo antiguo, por toda la grandeza que allí había. Y Nabucodonosor aquí se está atribuyendo a sí mismo que él es el que ha edificado esta ciudad con la fuerza de su poder y para gloria de su majestad. En otras palabras, Nabucodonosor está haciendo aquí una declaración de orgullo, de soberbia, atribuyéndose a sí mismo lo que ha conseguido, los logros. Es algo muy común, ¿verdad? Cuando uno llega a la cima, cuando uno llega arriba del todo y tiene tanto poder en su mano, que el orgullo penetre en su corazón y se haga manifiesto. Esto no solamente es el caso de Nabucodonosor, hubo otros antes que él y otros después de él que también cayeron en este pecado del orgullo. Allí tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 14, precisamente Isaías está ahí hablando acerca del rey de Babilonia, con antelación a todos estos hechos. Isaías 14 y versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí tenemos al rey de Babilonia haciendo esta declaración de soberbia y de orgullo. Es la misma intención que hubo en la construcción de la Torre de Babel. Y quiero recordar una vez más que la palabra Babel, Babilonia, es la misma. De hecho, en el texto hebreo, cada vez que vemos en el Antiguo Testamento Babilonia, habría que leer Babel. Babel fue el proyecto de soberbia, de orgullo, de decir: hagámonos un nombre y construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Y allí vemos cómo Dios abatió todo aquel orgullo. También en el libro del profeta Ezequiel hay otro pasaje que habla acerca del rey de Tiro. Cuando estudiamos el libro de Ezequiel, vimos que Tiro era la capital del comercio de la antigüedad, la capital comercial mundial de la antigüedad. Y allí viene también esta soberbia sobre el rey de Tiro acerca de toda esa riqueza imponente que ha conseguido. Ezequiel 28, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Gobernantes que han caído en el orgullo. Y como vemos aquí en el caso de Nabucodonosor, va a ocurrir lo mismo también. Aquí está esta gran Babilonia que yo construí
con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Tenemos en el Nuevo Testamento también el caso de otro gobernante que cayó en el orgullo, que fue Herodes Agripa I, el que mandó matar a Jacobo, el hermano de Juan, encarceló a Pedro para sacarlo en la fiesta de los judíos para también ejecutarlo. Y allí vemos el encumbramiento que este hombre hace de sí mismo. Si vamos un momentito al libro de los Hechos, al capítulo 12 y versículo 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Es el encumbramiento de Herodes, atribuyéndole la gente algo divino. Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hay aquí un principio muy importante que en cada uno de estos casos estamos viendo. El que se ensalza será humillado. Es un principio que Jesús enseñó. Es una ley espiritual, es una ley moral que siempre se cumple infaliblemente. El que se ensalza, el que se levanta a sí mismo en orgullo, finalmente será humillado. Y esto es precisamente lo que va a ocurrir aquí con el rey Nabucodonosor, que después de pronunciar estas palabras en las que se atribuye a sí mismo todo lo que ha conseguido, versículo 31, capítulo 4, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Así que el hombre que se considera a sí mismo el más grande de todos es aquí rebajado al nivel de un animal. Es el cumplimiento de la palabra que Jesús dijo, el que se ensalza será humillado. Y es ahí, entonces, después de que se cumple esa palabra, de esa humillación, de ese abatimiento que ha experimentado en su propia carne, cuando Nabucodonosor hace su tercera declaración sobre Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí es donde vemos el cumplimiento de algo que en el Salmo 119 se dice en un par de ocasiones. La bendición que es el hecho de que seamos humillados. Cuando somos humillados, entonces estamos aprendiendo verdaderamente cuál es nuestro sitio y cuál es el sitio de Dios. Si vamos un momentito al Salmo 119 y versículo 67,
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, perdido totalmente. El hecho de que Dios me haya humillado ha sido una medicina para mí. Y otra vez también en el versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así que la humillación es el trato de Dios en nuestras vidas, siempre que empezamos a creernos algo, siempre que empezamos a creernos autosuficientes y que podemos por nosotros mismos lograr esto y aquello, es en ese momento cuando estamos necesitando este trato de Dios para nuestro bien. Tercera declaración de Nabucodonosor sobre Dios. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Así que su voluntad no solamente se ejerce allí, es su competencia, y luego aquí hacemos nosotros lo que queremos, no, hace su voluntad allí arriba y también aquí, en medio de los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, nadie puede impedir, nadie puede poner trabas cuando Él ha determinado hacer algo. Y además, nadie puede levantarle reproche diciéndole, ¿qué haces? Lo que estás haciendo es injusto. No. Todo lo que Él hace según su voluntad es totalmente justo. Aquí terminamos una parte de este libro en la que el rey Nabucodonosor ha estado presente en los 4 capítulos. Capítulo 1, él es el que pone sitio a Jerusalén y efectúa la primera deportación de judíos a Babilonia. En el capítulo 2, él es el que tiene el sueño de la formidable estatua que significan los reinos de este mundo que son derribados por la piedra aquella. En el capítulo 3, él es el hombre que erige esa otra estatua y ordena que todos le rindan adoración y manda echar en el fuego a los jóvenes judíos que se niegan a obedecer la orden. Y en este capítulo 4, él es ese árbol grandioso que es abatido, que es humillado por haberse ensoberbecido. Estos 4 capítulos nos muestran 4 aspectos de este rey. Capítulo 1, el rey relativizado. Relativo, no es absoluto. No, porque lo que él hace de poner sitio a Jerusalén y llevar a algunos cautivos a Babilonia es porque el Señor entregó en su mano a todos ellos. Entonces, él es rey, sí, pero relativo. Hay otro por encima de él que es el que verdaderamente tiene el control y lo está usando a él para que haga eso. En el capítulo 2, él es el rey temporal, porque esa estatua de oro, la cabeza de oro que es él, va a ser derribada, va a caer. En el capítulo 3, él es el rey rebatido, su orden es rebatida por los jóvenes judíos que permanecen fieles a Dios y por Dios mismo. Y en el capítulo 4, él es el rey humillado, que aprende la lección entonces de quién es el verdadero Dios.
Llama la atención también una cosa. En el capítulo 2 y versículo 47, que es la primera confesión que el rey hace sobre Dios, dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. El Dios vuestro, no mío. En 3:28, la segunda declaración, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abed-nego. El Dios vuestro, el Dios de ellos. Pero ahora aquí en el capítulo 4 y versículo 34, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije yo al Dios, al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Te das cuenta de el proceso que este hombre ha seguido? El Dios vuestro, el Dios de ellos, hasta llegar a decir: yo alcé mis ojos al cielo y yo bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuánto ha costado que este hombre finalmente llegue a esta conclusión? Ha costado mucho, ¿verdad? Ha tenido que ver tantas cosas hasta finalmente decir: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco. Ya no es solamente el Dios vuestro, el Dios de ellos, yo lo estoy haciendo también. Pero nos damos cuenta entonces la dureza de corazón que hay en el ser humano, la torpeza de mente que hay en el ser humano, el trabajo que cuesta mover, quebrantar toda esa dureza y toda esa cerrazón hasta que finalmente la luz penetre en nuestro interior. El ensoberbecido humillado. Y ahora comenzamos el capítulo 5, lo he titulado Fin de un imperio. Ya no está Nabucodonosor en escena. Son los primeros 4 capítulos los que él está en escena, pero en el capítulo 5 él ya no está en el escenario, sino que hay un sucesor, no el inmediato sucesor, ha habido otros entre medias, hasta llegar a este hombre. Versículo 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. No hay que confundir el nombre Belsasar con el nombre Beltsasar. El nombre Belsasar fue el nombre que le pusieron a Daniel. Nos acordamos allí en el capítulo 1 y versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltsasar, pero este rey se llama Belsasar, sin la T. El nombre Belsasar, el nombre de este rey, significa Bel protege al rey. Bel era uno de los ídolos de Babilonia, era concretamente el planeta Júpiter, de tal manera que Belsasar significa Júpiter protege al rey. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 5, vemos que en ninguna manera ese nombre va a ser real, porque en este capítulo es donde se va a producir
la muerte del rey Belsasar a manos de sus enemigos que van a tomar a Babilonia. En este capítulo, donde dice versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Así que aquellos vasos sagrados del templo de Jerusalén que fueron llevados por Nabucodonosor allí a Babilonia, este hombre los va a mandar traer a la sala del banquete para beber en ellos, en medio de una fiesta, de orgía, de disipación. Es toda una declaración, una provocación en todos los sentidos para decir vamos a emborracharnos precisamente con los vasos del templo de Jerusalén. Y aquí es donde va a aparecer la mano en el encalado de la pared que está escribiendo unos caracteres que nadie puede interpretar. Llaman a los magos, a los adivinos, de nuevo, otra vez, que son incapaces de entender lo que allí ha quedado escrito. De nuevo volvemos a ver aquí el fracaso de la sabiduría humana, y ahí es donde la reina le habla acerca de Daniel, de la existencia de Daniel, que bajo su antecesor Nabucodonosor fue el que interpretó lo que nadie podía interpretar. Y entonces es cuando llaman a Daniel, y entonces Daniel interpreta lo que allí está escrito. Versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y aquí tenemos entonces cómo esta declaración de Daniel se va a cumplir en esa misma noche, porque esa misma noche el ejército de Ciro va a penetrar en Babilonia y va a tomar la ciudad y va a tomar el palacio y va a dar muerte también a Belsasar. Como dije cuando di la introducción a Daniel, dijimos que Daniel no está metido en la Biblia judía dentro de los profetas, sino que está junto a Job y Salmos y Eclesiastés, Ruth, Lamentaciones, etc. Y decíamos, ¿por qué no lo metieron con los profetas? La respuesta es porque Daniel, estrictamente hablando, no es un predicador como los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, llamando al arrepentimiento, denunciando el pecado de la nación. Sin embargo, en este capítulo 5 sí que hay una denuncia del pecado del rey. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos? Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Así que aquí tenemos el caso en el que Daniel está confrontando al rey con su pecado. Fíjate, al rey, no es a uno
cualquiera, que puedes decir, bueno, no va a haber represalias. ¿Quién se atreve a reprender al rey? Puedo reprender a uno que sea vulgar, pero a alguien tan grande. Pero aquí tenemos a este hombre que tiene la fibra de profeta para confrontar a este monarca con el pecado que están cometiendo en esta noche. Y aquí vemos también cómo este hombre, Belsasar, descendiente, sucesor en el trono de Nabucodonosor, aunque hubo otros reyes entre medias, pero él sabe lo que ocurrió con Nabucodonosor, cómo fue humillado cuando su corazón se enalteció. Él tenía la ventaja de haber visto esa lección, de conocer esa lección en Nabucodonosor. Sin embargo, no va a sacar ninguna aplicación personal para sí mismo. Lo que le ocurrió a Nabucodonosor no le va a valer de nada. Es verdaderamente lo que a veces dice el libro de Proverbios en el capítulo 15 y versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. El necio no hace caso del consejo, de la lección, de lo que ha visto en otros, y esto es lo que está ocurriendo aquí con este hombre, que está ignorando completamente la dura experiencia por la que Nabucodonosor tuvo que pasar. Fíjate, Babilonia, esta gran ciudad, capital de este gran imperio, cayó en una noche. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. En una noche cae la capital de todo un imperio mundial. ¿Sabes cuánto tiempo pasó hasta que Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor? 1 año y medio. 1 año y medio tardó Nabucodonosor en poder entrar en Jerusalén, que le estuvo resistiendo durante 18 meses. ¿Sabes cuánto tiempo puso sitio Nabucodonosor a Tiro? 12 años. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Babilonia en caer? 1 noche. ¡Qué humillación! Ciudades pequeñas, ciudades menos importantes, resistieron tiempo y tiempo. Y esta gran ciudad se hunde en 1 noche. Y efectivamente, es que está corroborado por la historia secular, no solamente por lo que aquí dice el libro de Daniel. El historiador griego Heródoto, que vivió un siglo después, el historiador babilónico Beroso, que era un sacerdote de Babilonia, coinciden con la Biblia en que efectivamente la caída de Babilonia fue súbita. Y el rey que pretendió reírse de Dios, emborrachándose con los vasos del templo de Jerusalén, cayó muerto por sus enemigos. Así que mientras que este rey se divierte, la mano inexorable de Dios está trazando su sentencia sobre la pared. Y llama la atención una cosa en este capítulo 5. Una vez que Daniel le ha dicho al rey lo que significa lo escrito, dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura
y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Es posible escuchar la sentencia contra ti, sentencia de que tu reino se ha acabado y de que tu vida está sentenciada, y todavía estar pensando y diciendo, mira, qué interesante, ha satisfecho mi curiosidad. Estaba yo inquieto con esto y ha satisfecho mi curiosidad. Lo voy a nombrar, lo voy a engrandecer. Y eso es todo lo que este hombre recibe. Está oyendo palabras terribles sobre él y lo único que se le ocurre es engrandecer a Daniel. Y lo que probablemente este hombre está pensando, bueno, primero hay que saber si lo que este hombre ha dicho es verdad, que eso es así. Y segundo, aunque sea verdad, posiblemente eso todavía van a pasar muchos años, mucho tiempo. Es lo que Jesús dijo sobre aquel hombre, ¿no?, que había acumulado tantos frutos, tanta riqueza. Ahora, alma, tantos frutos tienes, ahora disfruta, diviértete. Y no sabía que esa misma noche venían a pedirle su alma. Tengo mucho tiempo. Y probablemente este hombre estaba pensando lo mismo. Lo que este hombre me acaba de decir, en el caso de que se cumpla, todavía queda mucho tiempo para que se cumpla, sin saber que esa misma noche era cuando iban a quitarle la vida. Terminamos. Es una reacción muy, muy diferente a la que tuvo el rey Josías en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22 y versículo 11, porque Josías recibió unas palabras muy duras y muy fuertes cuando descubrieron el libro de la ley que había estado sepultado allí en el templo. Versículo 11. Segundo de Reyes 22, 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y a continuación dice, versículo 13, id a preguntar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Aquí hay una palabra de sentencia que Josías está escuchando de parte del libro de Dios. Pero lejos de pensar, bueno, esto quién sabe cuándo pasará, si es que pasa. Lejos de pensar así, este hombre se quebranta, este hombre se humilla, este hombre va a buscar a Dios para implorar misericordia. Todo lo contrario a lo que hace este hombre Belsasar, a quien Júpiter no protege, todo lo contrario que este hombre Belsasar, que lo único que se limita a hacer es a engrandecer a Daniel y ya está todo hecho. Es el fin de un imperio, de un gran imperio que se ha venido abajo. Y con eso se cierra una etapa y se abre otra, que es el dominio de los persas, el imperio persa que va a suceder al imperio de Babilonia. La semana que viene, precisamente bajo el rey persa, Darío, o mejor dicho, medos y persas estaban aliados entre sí contra Babilonia, entonces vamos a comenzar con el capítulo 6. Así que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús.
adoraremos, pues grande es su